Nadador mexicano. Estudió la licenciatura de Estudios Germánicos y Economía en la Universidad de Stanford y a su regreso a México se incorporó al servicio público. Durante muchos años entrenó duro y se puso a prueba en el mar, primero complementando en 2 ocasiones la triple corona de natación en aguas abiertas. Posteriormente, nadando los 7 mares, 7 nados de alta dificultad alrededor del mundo. Luego realizando un cruce doble, de ida y vuelta, del Canal de Catalina, en preparación para un cruce doble del Canal de la Mancha. En tierra firme, también ha creado el programa Brazada a Brazada, combinando 2 grandes de sus pasiones, la educación y la natación, logrando por medio de la educación acuática que niños y niñas de escuelas públicas se activen físicamente y potencien su crecimiento. Su vida se ha convertido tal cual en como se titula su libro, Travesía Interminable. Hoy con nosotros, Antonio, el Pirata Argüelles. Mi querido Toño Argüelles, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Mi querido Julio, el placer es mío. Yo siempre te recuerdo a ti con gran afecto. En mis épocas de director general de CONALEP, tú eras una de las estrellas que yo siempre decía como este personaje que eres tú, había sido un egresado de CONALEP. Entonces, el que me tengas hoy contigo aquí en tu programa y con tu público, te lo agradezco. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien. Déjame decirte que a tu pregunta habría como 2 partes que habría que mencionar. Yo creo que al igual que muchas de nosotros, durante la pandemia fue una época difícil el estar encerrado, pero también fue una época de oportunidades, porque creo desde mi punto de vista a lo que yo me dedico, que es básicamente la consultoría educativa y la educación, encontramos nuevas formas de llegarle a la comunidad educativa. Y eso para mí fue algo que me motivó mucho y que nos dio oportunidad de innovar y hacer cosas diferentes. Y después, pues recientemente tuve un pequeño problema físico. Estuve en el hospital 5 días, ya te platicaré, con una pancreatitis, me obstruyó las vías biliares. Entonces, eso fue hace muy poquito. Entonces, cuando me preguntas, pues sí, estoy bien ya, no me tuvieron que operar, salió la piedra. Entonces, estamos entrenando, nadando sin ningún problema. A mí me da mucho gusto este reencuentro también porque efectivamente tú fuiste, y lo puedo decir sin lugar a dudas, yo creo que el mejor director general que tuvo CONALEP. A mí en la época tuya me tocó cursar mi carrera de automotriz, cosa que disfruté tremendamente. Se fue la época en que los laboratorios, las escuelas estaban equipadas con clase mundial, con un programa educativo padrísimo, fuiste innovador, impulsaste este programa de 3 de 3, que podrías ir a la empresa y podrías ir a la escuela. O sea, cosas, Toño, que a lo mejor tú ya no recuerdas tan claramente, pero que hiciste en favor de muchos de nosotros y eso lo agradezco. Así que además de mi admiración por ti, siendo un hombre que ha hecho las hazañas que ha hecho en la natación en mar abierto, pues la verdad que merece mucho respeto. Pero mi Toño, yo he leído por ahí, te he seguido desde hace mucho tiempo, y en algunas crónicas que han hecho de tus hazañas, te han descrito incluso como Antonio el Pirata Argüelles. Y a mí la verdad que me daba un poco de risa, me recordaba un poco los libros aquellos de Emilio Salgari, cuya publicación en 1896 de Emilio Salgari, aquel libro en italiano que fue famosísimo, de los piratas de la Malasia, pues la verdad es que me veniste a la mente, o sea, ¿de dónde tu amistad, cariño e indudable respeto por el mar, mi querido Toño? ¿De dónde viene? Pues mira, déjame decirte 2 historias, la historia del pirata y la historia del mar. Yo siempre he sido una persona hiperactiva. Digo, aún a mis 62 años, si no nadara, pues seguía teniendo problemas por mi hiperactividad. Pero cuando era niño era horrible porque yo fui al colegio alemán. Y tú imagínate la estructura del colegio alemán, donde tienes que ser todo cuadrado. Entonces yo no ponía atención, me peleaba a la hora del recreo, no hacía las tareas, sacaba malas calificaciones. Y a mí me cambia la vida la medalla de Felipe Muñoz en las Olimpiadas del 68. Pero previo a eso, yo tenía una tía y mi abuelita Marta, mi tía Nina y mi abuelita Marta, pues que me ayudaban contando mis historias. Y entonces, para que yo pudiera escuchar las historias, tenía que hacer la tarea. Y entonces yo tenía un amigo imaginario, el pirata Don Julián. Sí, sí, y permíteme un segundito, estoy aquí en mi biblioteca. Adelante, adelante. Aquí tengo
El sable que me heredó don Julián, cabrón. ¡Guau! ¡Qué cosa! Ensangrentado de la última batalla que enfrentó. Y ese amigo se volvió tan real que un día tuvo que haber una ceremonia para que me anunciaran que se había muerto. Entonces, en casa de mis abuelos, mis papás le pidieron a mis abuelos y a mi tía que ya no me alimentara la imaginación porque era increíble, ¿no? O sea, yo de repente me sentaba en mi alfombra mágica y estaba seguro que iba a volar porque don Julián me había dado las palabras secretas y teníamos un tesoro enterrado. Bueno, no te voy a hacer la historia muy larga, es todo un cuento. Y entonces me encantaba la historia de los piratas. Y déjame decirte que mi papá no teníamos televisión en la casa, estaba prohibida la televisión, pero nos regaló muchos libros y de los libros que yo más disfruté fueron todos los libros de Salgari. Yo me los leí todos los libros de Salgari porque es increíble la capacidad de descripción que tenía y de esas batallas en el mar y yo siempre me identificaba. Entonces, ¿qué sucede? Que pues, pasa el tiempo y, y, y cuando nadas, Julio, la gente me pregunta por qué nado, porque sigo nadando a mis 62 años lo que nado. Uno, porque me gusta mucho nadar, pero dos, me permite seguir siendo un niño. Entonces yo me hago estas historias de que vamos por ejemplo, la historia del pirata fue muy famosa cuando terminé los 7 mares. Entonces, cuando yo termino los 7 mares, hago toda una historia de que tengo un sueño donde don Julián viene a mi sueño y me da una serie de indicaciones de dónde está el tesoro que le habían quitado, que le habían querido quitar los piratas ingleses y que él había enterrado. Y cuando yo veo los números, me doy cuenta que son las coordenadas y latitud y longitud de la playa en Irlanda. Yo salgo de Irlanda del Norte a Escocia y las coordenadas son donde debo de aterrizar en Escocia. Y ahí es donde debo terminar los 7 mares. Entonces, hacemos toda una historia, escribo una serie de blogs. Es más, hago unas gorras que yo como pirata. Y entonces, por eso me preguntaron un día que por qué lo hacía. Le digo, bueno, pues porque me encantan los piratas y entonces soy el pirata de los 7 mares. Pues por eso los piratas. Qué increíble, la verdad es que esto de los amigos imaginarios, yo lo viví un poco con Julio, mi hijo también, su amigo imaginario llamado Eche, que nunca supe por qué se llamaba Eche, pero andaba con él para todos lados. Llegamos a cenar un día en un crucero familiarmente y llega una familia invitada del cual don Antonio se llama el señor, son de Puebla, se sienta en un lugar y entonces Julio, mi hijo, voltea y me dice, acaban de matar a Eche. Se habían sentado arriba de Eche y Eche murió en ese crucero de Disney, un crucero de Disney. Ahí murió Eche y Julio lo tomó hasta eso con sabiduría, pero nunca perdonó a don Antonio. Hasta la fecha seguimos siendo amigos y bueno, ahora ya ellos ya saben que ese día murió Eche. Pero bueno, fue una cosa que ahorita me vino a la mente, perdón porque me distraiga en ello, pero Oh, es no, no. maravilloso esa. Y además fue don Antonio, fue en el mar, entonces algo estaba vinculado a estas Sí, historias. sí, sí. Oye, pero déjame preguntarte, eh, por ahí en alguna conferencia que tú diste alguna vez, te escuché decir justamente que tú habías cuestionado a tu papá respecto a aquella expedición de la nave Apolo en 1967. ¿Por qué había hombres que arriesgaban su vida a una expedición o a una misión pues, en la que muy probablemente pudieran morir? Porque recordarás que esa nave justamente fue aquella que quedó calcinada. Y desde ahí, pues ya tenías trazos tú de ser profundamente aventurero, ¿no? Sí, es una anécdota que yo siempre recuerdo porque mi papá, como te platicaba, no podíamos ver, bueno, no había televisión en la casa. Yo me escapaba a casa de mis abuelos a ver la televisión, pero leía el periódico. En ese tiempo, el Excelsior era el periódico que llegaba a la casa. Acuérdate de ese Excelsior que era increíble, ¿no? O sea, y yo veía esas fotografías, es impresionante esa fotografía de cómo está incendiando. Y nosotros vivíamos en Coyoacán, y es más, me acuerdo exactamente dónde fue donde se lo pregunté. A la entrada de Coyoacán hay una gasolinera cuando vienes de Centenario para entrar por Tres Cruces. Y me dijo, Toño, lo que tienes que entender es que no hay que temerle al fracaso,
sino a la mediocridad. Y estas personas, para ellos no les importaba morirse con tal de lograr algo muy importante. Entonces, que nunca se te olvide. Y ese ha sido un mantra en mi vida, Julio, no temerle al fracaso, temerle a la mediocridad, porque desde mi punto de vista yo estoy convencido de que como seres humanos, pues tenemos miedo al fracaso. Y el fracaso puede verse en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Al fracaso en el trabajo, al fracaso en la escuela, al fracaso en las relaciones. Y entonces muchas veces nos conformamos con llevar una vida plana, ¿no? Y esa vida plana yo la considero, desde mi punto de vista, una vida pues que pierdes la oportunidad de todo lo que te da la vida, ¿no? Y todos vamos a fracasar en algún momento, o sea, no hay nadie que pueda decir que su vida ha sido de bajadita todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo que yo repito mucho, pero sobre todo cuando doy conferencias con los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día a veces quieren que las cosas sean muy rápidas y tienen muy poco sentido, un poco, no son capaces de soportar la frustración. Y déjame decirte, cuando estás en el mar, en mis últimos nados han sido nados de más de 24 horas. Bueno, uno de 24 horas con 14 minutos y el otro me quedé 23 horas y 12 minutos. Entonces, muy cerca de 24 horas. Entonces, tú imagínate todas las cosas que pueden pasar en 24 horas en el mar. ¿Cuántas veces me dolió la espalda, los brazos, tragué agua salada? ¿Qué quieres que te diga, no? Lo que te puede pasar en el mar en ese tiempo. Y el barco está a 25, 30 metros. Es muy sencillo pararte y decir, me subes, ¿no? Y eso es para mí muy importante. A veces me preguntan que qué es cómo le hago yo para seguir nadando en los momentos más difíciles. Y es eso, ¿no? No temerle, no querer ser mediocre desde lo que mi punto de vista es ser mediocre, ¿no? Cada quien puede tener diferentes estándares. Pero sí, esa es una frase de mi padre que me marcó mucho en la vida. Ahora, tú empiezas a nadar, según recuerdo, en la alberca de tu abuelo o con tu abuelo en Cuernavaca. Pero pues supongo que lo empiezas a hacer como cualquier niño que le encantaba el agua, que la natación, pues también los papás os inculcaban, uno pues por seguridad personal aprender a nadar y otro por una buena disciplina, ¿no? Para pues, sí, regir ahí principios de disciplina, pero tú empiezas a nadar por ahí y luego te empiezas a participar en competencias de natación sin más, no te imagino ya desde pequeño nadando en mar abierto, no lo sé. ¿Cómo No, llegas a fíjate que eso? yo, como te decía, a mí me marcó mucho cuando Felipe Muñoz gana la medalla de oro en el 68. Yo me escapo a casa de mis abuelos, vivían a 2 cuadras de nosotros, allá en Coyoacán. Y mi abuelo sí tenía televisión, era el director de compras de Sears en ese tiempo, entonces, obvio, tenía televisión en su Claro, casa, claro, claro pero que había. tenía televisión, tenía más de Y, una y televisión en su refri, casa. y refri, Sí, claro. sí, y todo lo que te puedas imaginar. Pues, ¿sabes también qué tenía? ¿Qué me regaló él? Mi primer radio. Y luego me regaló un radio chiquito con los primeros audífonos que había. Acuérdate que esos audífonos, no como los que traes tú ahorita, pero aquellos audífonos. Y entonces, y le hacía así la vueltecita donde la encontrabas. Y fíjate que también eso me ayudó mucho a la imaginación, porque acuérdate de las telenovelas en el radio. Las Las radionovelas. radionovelas, Calimán. Calimán, Calimán, sí, el hombre el hombre increíble. increíble, Sí, claro. Y Sabín. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí fue en casa de mis abuelitos donde yo veo a Felipe ganar la medalla de oro. Y cuando entonan el himno nacional y la bandera, ahí y Felipe recibe la medalla, yo me digo a mí mismo, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos y yo quiero ganar una medalla de oro. Entonces voy con mis papás y les digo pues, que eso quiero hacer. Y a ver, en ese tiempo acababan de abrir la Guay de Río Churubusco. Y entonces convenzo a mi mamá de que nos meta a la Guay para que yo empiece a nadar. Entonces yo empiezo a nadar en la Guay de Río Churubusco y voy subiendo, me doy cuenta de que necesito cambiarme a otro equipo, después me voy a la alberca olímpica que está ahí enfrente, donde paso, pues, digamos, los años más, pues como de los 13 a los 17, que me voy a los 16,
nadando ahí con mis amigos, algunos de ellos siguen siendo amigos míos, es lo que te da el deporte, que creas Fraternidad. sí, sí, con estas personas. Pues tú imagínate lo que es pasar por lo menos 6 días de la semana, 6 horas con alguien en el agua. Sí, no. O sea, Te hace su cuate porque te hace su pues sí, cuate. sí, sí, y vas a compartir, es la única persona que te entiende, ¿no? O sea, y después me fui al seguro, pero cuando yo regreso a las Olimpiadas del 76, yo no compito en el 76 en Montreal, quedé cerca del tiempo tope, pero voy, porque yo tenía ya mi primer negocio. Mi primer negocio Vendías fue, trajes de baño. yo vendía trajes de baño, gogles y gorras. Pues sí hay que, digo, La vena de comerciante, la vena de no, bueno, pues comerciante. oye, déjame decirte que mi vida, algo que aprecio, es tener esa vena de vendedor, porque al final de cuentas ser vendedor es muy importante, vender ideas, vender proyectos, vender cosas, pero en ese tiempo yo vendía gogles, gorras y trajes de baño. Entonces, el presidente mundial de Speedo, la marca de trajes de baño, yo se los compraba a él. Y él me dice algo que tampoco se me va a olvidar nunca. Estábamos, él pues era gran jefe de la natación, tenía un palco ahí en la alberca olímpica. Entonces voy a ir al palco a hablar con él. Y le digo, oiga, Mr. Lee, yo nunca le he pedido nada. O sea, nunca le he pedido un descuento, nunca le he pedido que me fíe ni nada, pero le quiero pedir un favor. Ayúdeme a que me vaya yo a nadar los veranos a Estados Unidos. O sea, yo ya me di cuenta que aquí en México, pues no la voy a hacer. Y me dice, no, pues así no vas a lograr nada. Vente a vivir a mi casa. Algún día México y Estados Unidos van a tener que abrir sus fronteras. Y él tenía una frase que era muy de frases. Me decía, va a ser muy importante that you learn the American way of things, the American way of life. Entonces te va a ayudar a que entiendas y puedas tener los mexicanos y los americanos tengamos una mejor relación. Y yo creo que tú vas a ser alguien que vas a hacer algo en México. La verdad, él tenía claro que yo no iba a ser tan buen nadador, porque después de algunos años dejo de nadar, por razones que te das cuenta que por más que entreno, por más que me esfuerzo, no había nacido yo con este gen que requieres para ser un atleta olímpico. O sea, para ser atleta olímpico tienes que nacer con esas capacidades. Y para ganar una medalla tienes que tener capacidades todavía superiores a las del común denominador. Pero Mr. Lee yo creo que vio en algo en mí y me fui a vivir a su casa, terminé la prepa ya, terminé el high school, y cuando entré a Stanford, me di cuenta de que y pues iba a ser muy difícil. O sea, tú imagínate, Stanford tiene un equipo de natación, siempre tiene muy buenos equipos deportivos. Entonces, en ese tiempo era el Pac-10, la conferencia era la conferencia del Pacífico, las 10 universidades del Pacífico. Y en una de mis competencias me sacaron 50 yardas. O sea, ya habían terminado y yo todavía pasé como un minuto, como 50 segundos, y yo seguía el único en la alberca, esperándome para que me empezara el siguiente. No, o sea, te puedes imaginar que es bastante deprimente. Ahí me di cuenta que yo no tenía ese gen que se requería y decidí dejar la natación durante un rato. Oye, pero te metiste también, tú participaste mucho en maratones, en triatlones, en Ironman, ya después de eso que enfocas de alguna manera tus fortalezas, pues te vas también a este tipo de cuestiones y pues, te vuelves a poner a prueba constantemente y constantemente, y entonces ya empiezas a destacar como un gran nadador de mar abierto. Yo no sé en México cuántos nadadores de mar abierto tengamos. Mira, hay un grupo de los que hemos tenido una trayectoria en las aguas abiertas. Yo llego a las aguas abiertas porque, como tú comentas, después de dejar de nadar, pues digo, imagínate lo que es nadar 6 horas diarias. De eso a no hacer nada es horrible, ¿no? Yo no podía. Entonces empiezo a correr. En mi vida he corrido 10 maratones, el más rápido de ellos en 2:55. Pero también en esa época, en los 80s, surge el triatlón y Speedo era el principal patrocinador de triatlón. Y me piden que yo empiece el triatlón en México. Y yo fundo la Federación Mexicana de Triatlón.
y fundo una empresa que hoy es la más famosa en la organización de eventos, junto con otros amigos la fundo, que se llama Haz Deporte. Y empezamos a organizar triatlones, etcétera. Y cuando cumplo 40 años, cuando voy a cumplir 40 años, me lastimo. 2 años antes me lastimo y ya no puedo correr. Iba yo a correr en los 100 años de Boston y me desgarré la pierna otra vez y ya no pude. Y entonces tenía yo dos opciones para celebrar mis 40 años: o ir al Everest o cruzar el Canal de la Mancha. Y pues se me armó una revolución en la casa cuando les dije que me iba al Everest. Porque en el Everest te mueres. Ahí sí te mueres. Ahí las probabilidades de que te mueras son bastante altas. Sí, te mueres. Te mueres Bastante. porque te mueres, claro. Sí, sí, ahí sí, así. Entonces me empiezo a entrenar y cruzo el canal. Bueno, antes de cruzar el Canal de la Mancha, le doy la vuelta a la isla de Manhattan, cruzo de la isla de Catalina a la costa de California y cruzo el Canal de la Mancha. Y me convierto en el primer mexicano y en la octava persona en el mundo en lograr esto que se conoce como la triple corona. Hago eso, dejo de nadar y empiezo a hacer otra vez Ironmans y maratones, etc. Y cuando cumplo 50 años, le digo a Lucía, mi esposa, que no quiero que me haga una fiesta sorpresa, que yo quiero hacerme mi propio regalo y entonces me entreno para cruzar la triple corona en una temporada. Entonces lo hago en 3 meses y me convierto en la primera persona en el mundo en hacer la triple corona 2 veces y en tercero en el mundo en hacerlo en una temporada. Y ese es el año que gano el Premio Nacional del Deporte. Padrísimo, ¿no? Gran orgullo, gran reto. Sobre todo porque me lo dio un presidente que no era de mi partido. Entonces, Sí, eso es la más importante. sí, 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 yo sé que la vena política, que ahí en la narrativa de tu semblanza al inicio del programa pondré los cargos en los que destacaste en el servicio público, pero yo le quiero enfocar el programa a la parte deportiva y educativa que tú has tomado. Pero sí, sí, me imagino que eso fue pues, un gran momento. ¿Cómo Muy no? gran momento, gran momento. Pero cuando yo termino la triple corona por segunda vez y llego a Francia, digo, yo no me voy a volver a meter al agua. Digo, me voy a ir al Everest. Ya cumplí 50 años, ahora sí quiero ir al Everest. Y mis hijos, mi hija, mi hijo, mi esposo me dicen, estás grandecito, haz lo que se te dé la gana. O sea, ya, si no entiendes, ya, nosotros ya estamos suficientemente grandes, haz lo que quieras. Y me empiezo a entrenar para ir al Everest. Y me rompo la pierna. Fisura en el fémur 25 centímetros. Así. Y entonces ando en muletas 3 meses. Y cuando empiezo a recuperarme, voy a la alberca, porque es lo único que puedo hacer de terapia. Y una amiga mía, pues imagínate, con la pierna no la podía yo apoyar, me salgo en la alberca, parezco una de esas ballenas encalladas. Y entonces llega una amiga mía y se empieza a burlar de mí y me dice, qué jodido te ves. O sea, estás muy mal, muy mal. Pero aparte, ya estás viejo. Yo en ese tiempo tenía como 53 años. Ahí es cuando le contestas, oye, a ver qué día vas a cenar a la casa. No, sí, tu porrista, ¿no? Claro. Y me dice, pero aparte hay un nuevo reto que se llama los 7 mares. Y ya toda la comunidad deportiva de aguas abiertas dice que tú no vas a ser el primer mexicano en Sí. lograr. No, piquete de orgullo. Entonces llego a la casa y me meto a ver qué son los 7 mares. Y los 7 mares son cruzar el Canal de la Mancha, cruzar el Canal de Catalina, cruzar el Estrecho de Gibraltar entre España y la costa de Marruecos, cruzar el Estrecho de Tsugaru, que son las dos islas Honshu y Hokkaido, el Canal de Molokai Molokai, en Hawái. en Hawái, el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda y el más difícil, el Canal del Norte. Irlanda. Y había 6 personas que lo habían logrado antes. Todas tenían menos de 40 años. Y entonces, digo, no, pues, van a ver que no estoy viejo, yo lo voy a lograr. Y entonces anuncio que bueno, primero me digo yo a mí mismo, a ver, si voy a hacer eso, tengo que recuperarme de la fractura,
pero tengo que correr 2 maratones y tengo que lograr correr uno de esos maratones en menos de 6 minutos por kilómetro. Y tú dices, ¿por qué los maratones, Julio? Porque de todas las cosas que he hecho en mi vida, lo más difícil es entrenarte para un maratón y lo más difícil es correr un maratón. Porque el nivel, vas a un nivel de esfuerzo que para poder hacerlo bien, estás en el límite en todo el tiempo, ¿no? Y entonces te duele mucho y tienes que, y los entrenamientos son muy dolorosos, Más que nadar 24 horas en una profundidad rodeado de no sé qué cosas. sí, sí, es una gran diferencia, pero bueno, logro hacer los 2 maratones y digo, voy. Y entonces la pregunta de todo el mundo, ¿pero para qué? Tienes 55 años o 56 tenía, ya estás viejo, digo, ¿para qué vas a hacerlo? Ya en ese momento ya había ingresado yo al Salón de la Fama, ya había ganado el Premio premio Nacional del del Deporte. deporte. Y es algo que también digo en mis conferencias, no hay edad para tener objetivos y metas importantes en la vida. O sea, no hay edad. Puedes tener 5 años, 10, 20, 40. Puedes estar como yo, que ya soy abuelo, y seguir teniendo objetivos y metas que desde el punto de vista de algunas personas, pues son locuras, ¿no? Retos extremos, claro. Y entonces empiezo a entrenar y 2 años después termino los 7 mares. Y tengo un primer récord Guinness por ser la persona de mayor edad. Me convierto en la 7ª persona en el mundo, el primer mexicano en lograrlo. Y entonces la pregunta es, ¿what's next? ¿Qué sigue? Y ahí es donde viene Catalina. ¿Qué sigue? Es que digo, pues voy a intentar cruzar el Canal de la Mancha ida y vuelta. Y entonces empiezo a entrenar. Y el Canal de Catalina es el equivalente al Canal de la Mancha en América. Y entonces, en el 2019, cruzo Catalina ida y vuelta. Me convierto en la persona de mayor edad en hacerlo, en la 11ª persona en hacerlo en el mundo. Y me gano mi segundo récord Guinness. Y empiezo, bueno, este es el camino que tenía yo para entrenar para el Canal de la Mancha y viene la pandemia. Y afortunadamente pude seguir entrenando, pero no podía yo salir al mar. ¿Te acuerdas que cierran la frontera? Digo, que ya van a abrir la frontera, pero cierran la frontera. Y entonces, en Acapulco no puedes entrenar para el Canal de la Mancha por el frío. Y finalmente no voy al Canal de la Mancha y sigo entrenando. Y en agosto de este año, el 4 y 5 de agosto, intenté cruzar el Canal de la Mancha, ida y vuelta. Y después de 88 kilómetros y 23 horas con 12 minutos, tuve que tomar la decisión, yo la tomé, de subirme a la lancha. Y yo no sabía, durante todo el camino había estado vomitando, tenía un dolor muy fuerte aquí en esta parte del abdomen, mi cuerpo se desbalanceó totalmente de la temperatura, digo, entré en una hipotermia horrible, empecé a tener alucinaciones en un agua que estaba a una temperatura que para mí es normal, era poder aguantar. Y yo no sabía, Julio, pero una piedra había empezado a bajar por el conducto biliar y estaba atrapada y tenía yo pancreatitis. Entonces yo no sé esto, terminó la nadada y después del nado nos fuimos íbamos a hacer un viaje, Lucía y yo, para celebrar nuestros 25 años de casados. Y estamos en París y ya no podía yo de dolor. O sea, de esos dolores que caminaba y no podía caminar. Y me meto a un hospital que veo ahí que dice emergencias, me meto pensando que me den una pastillita para que se me quite el dolor. Y me dicen, señor, usted no sale de aquí, tiene pancreatitis y tiene una obstrucción biliar. Te sales y mañana en la noche, hoy en la noche, te vamos a tener que traer. Y me paso 5 días en un hospital en Francia. Yo lo llamo mi retiro tibetano en París. Sí, fue muy interesante, ¿eh? Hay un podcast, yo tengo mis podcasts, Lo voy a buscar, lo voy a buscar. búscalo, ahí está en Spotify, entre otros, y, y ahí te das cuenta lo pequeño que somos los seres humanos frente a la naturaleza.
porque una pequeña piedrita, o sea, no sé qué tamaño haya sido, o sea, no creo que haya sido una cosa microscópica, obstruye mis vías biliares y mi mundo se vuelve, me descompongo, ¿no? Entonces, después de haber entrenado 3 años para este cruce, me quedo a 4 kilómetros de la costa de Inglaterra, pero sucede algo que para mí ha sido muy importante en mi carrera como deportista. Finalmente me di la libertad de decir, no puedo. Yo no sabía que tenía una piedra, pero me sentía tan mal. Nunca en mi vida como deportista o como ser humano me había sentido yo tan mal como ese momento en que me dice Rafa Álvarez, que es mi entrenador, y Ariadna del Villar, que es mi doctora, me dijeron, la decisión de salirte es tuya. En el momento que tú decidas, te faltan 4 horas más, porque acaba de cambiar la corriente, te faltan 4 horas más, son 4 kilómetros, pero al ritmo que traes y con la fuerza de la corriente, y pues cuando decidas, tú decides. Y en ese momento les dije, yo ya no puedo. Y me subí a la lancha. Y, y alguien me preguntaba el otro día si lo veía yo como, cómo había superado esa frustración. O sea, si lo veías como una derrota. Exactamente. Y yo le decía que no, claro que no. O sea, tú imagínate lo que es nadar 88 kilómetros, 23 horas, 12 minutos. Logré un cruce perfecto porque nadé de Shakespeare Beach a Cap Green. Eso es muy difícil hacerlo porque es la ruta más, digamos, la ruta perfecta. Eh, Di todo lo que tenía en mí. Y eso es algo que es importante porque alguien me preguntaba el otro día, ¿cómo defines tú el éxito? ¿Para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es saber que independientemente del resultado que otros estén viendo de lo que yo hago, lo que sucede, si yo estoy convencido de que di el 100%, que me preparé lo mejor posible, para mí ese es un éxito. Independientemente si llego al otro lado o no lo llego. Un día tú dijiste una gran frase que yo tengo escrita, en donde tú decías, el éxito no necesita explicación. Sí, es cierto. La Oye, tengo, la tengo. por lo que veo, sí te has, lo que me dijiste que me has seguido, sí es de veras, no No, nomás no, pues era. es de veras. Pues tú dijiste, no, me lo digo para el programa, para conseguir la entrevista, ¿no? La verdad es que sí, lo dijiste en un Sí, TED en el colegio alemán o con los chavos del colegio alemán. No recuerdo sí, si sí, fue el colegio alemán o con los chavos del colegio alemán. fue en el colegio alemán. Y con eso cerraste tu plática. Exactamente. Sí, ese es una frase también para mí muy importante. Entonces, pues esa ha sido mi vida de nadador, y déjame decirte que esa vida de nadador y de mi vida como persona está en este libro que se llama Travesía Inter. La verdad es que, a ver, esa travesía interminable, bueno, a ver, te voy a tener que decir, eso yo lo iba a dejar casi al final, porque tengo un chorro de preguntas, pero voy a entrar a esto de travesía interminable por dos cosas. Lograste lo que nadie, escribir un gran libro, pero más, bueno, esa gran foto también, que es excepcional, la foto de la portada, que no sé si sea la que tomó uno de tus sobrinos, desde el dron, pero pues ahí es una foto maravillosa. Y el otro tema es lograr que el prólogo lo hiciera el propio Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México, cuando él, yo no sé ese prólogo cuánto tiempo te habrá llevado, porque si hay alguien purista de la redacción y las letras, pues es el presidente Zedillo. Con el presidente Zedillo te podía ir muy mal, no si entregas un mal resultado de la encomienda que te había propuesto, te iba más mal si te faltaba una coma, un punto, un guión, o redactabas mal. Entonces, pues eso es una proeza también, qué orgullo. Mira, déjame decirte que eso que dices, ya sé que bueno, pues yo no quiero meterme en temas políticos, pero en nuestra generación, tú te sentabas en una mesa con los que eran los secretarios, subsecretarios, que a mí me tocó una discusión un día, Córdoba, José Córdoba, jefe de la oficina, Jaime Serra, secretario de Comercio, y Ernesto Cedillo, en el que yo estaba en la mesa sentado, pues porque estabas
discutiendo exactamente lo que tú dices, si era punto y coma o coma. Una hora hasta que alguien dijo, bueno, ¿por qué no traemos a un referee? Preguntémosle a alguien, si alguien que todos estemos de acuerdo en que lo que diga esa persona. Y entonces le hablan a una maestra de redacción del Colegio de México, no me acuerdo su nombre, pero es así como la persona que enseña a todos los del Colmex a escribir correctamente. Sí, fíjate que el prólogo del presidente Cedillo, eh, él y yo platicamos a raíz de que él deja de ser presidente, hemos compartido mucho mi vida en el sector educativo. Él realmente fue el que me invita a ser director general de CONALEP, eh, y me lleva a CONALEP. Y después seguimos teniendo con correspondencia, pero también del deporte. Y eso es algo que para mí ha sido muy interesante porque muchas de mis relaciones han surgido a través del deporte y se mantienen a través del deporte. Y el presidente Cedillo es un fanático de la bicicleta, es algo que le encanta eh, andar en bicicleta. Y él me motivó mucho a que escribiera el libro. Él fue, digamos, quien me estuvo dando lata durante mucho tiempo, constantemente, de que debía yo de escribir un libro para platicar de lo que habían sido los siete mares. Y ahí él me dice varias veces que lo escriba. Entonces, cuando lo terminé, le dije, pues ya, yo ya terminé, ahora te toca tu parte, escríbeme un prólogo. Y entonces lo hace. Y es un prólogo muy bonito, a mí me gusta mucho porque pues, lee el libro y para mí fue un gran honor el que Y el aceptara. libro, o sea, es el relato de esa travesía de los siete mares exclusivamente o aborda... Fíjate que cuando pensaba escribirlo y tenía ya un primer guión, una primera idea, fui con la gente de Random House. Y la gente de Random House me dijo, sí, claro, me parece muy bien, hagamos un libro motivacional, los 7 experiencias para hacerte exitoso de los 7 mares. Y entonces imagínate, yo me veía en esa esquina de Sanborns, ahí o Sí, en las sí, librerías, sí, con claro. los libros motivacionales. Yo dije, no, yo no quiero estar ahí. Y entonces me hice la pregunta de, de qué sería interesante. Y si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que me ha dado el deporte? El deporte me ha dado una serie de herramientas que me han servido en mi vida profundamente, profundamente. La ética, a ver, la ética de trabajo que tengo yo, cómo me pongo metas, la disciplina, el orden, el no hacerte tonto, porque a ver, si hay un lugar donde no te puedes ser tonto, es en el deporte. Y en Ahí el no deporte engañas a nadie, ¿no? no hay nadie que pueda hacer el deporte por ti, o sea, no es así como que le pagas a alguien y Le viene y nada. copié, le Si le copié. confías, no, no puedes, ¿no? Entonces, yo veía que digamos, México iba a tomar otro rumbo en las elecciones, en las últimas elecciones. Y yo me considero alguien que viene de una generación, donde tú también estás, y no sé si tú estás de acuerdo, que nosotros teníamos una idea del México que queríamos. Y Sí, puede sí, estar sí. para bien o para mal, no voy a Totalmente, decirlo, pero no, ideales muy firmes. ideales muy firmes, donde trabajamos yo como servidor público, como empresario, como ciudadano de México, tenía yo muy claro cuál era el tipo de país que yo quería heredarle a mis hijos y a mis nietos. Y durante toda mi vida trabajé con esos, o he trabajado con esos ideales. Entonces yo lo que dije es, bueno, ¿por qué no cuento la historia de cómo fue mi vida, qué fue lo que fui viviendo? Y yo no sé si tú has leído un libro que para mí es un libro que a mí me pegó mucho en mi vida, que fue Los relatos de la Condesa Calderón de la Barca. Ella hace un relato de las cartas que envía a sus familiares. Ella es la esposa del primer embajador de España en México. Y esos relatos que hace del México del siglo XIX, de qué es Coyoacán, por ejemplo. Sí, 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 una Este, narrativa extraordinaria, ¿no? Impresionante. Y ese libro a mí me marcó mucho porque la maestra que nos los dejó como lectura, la señora Palacio, nuestra maestra de historia, lo que nos decía es, así era México en esas épocas, ¿no? O sea, para que no te lo imagines, aquí hay alguien que nos cuenta cómo era México. Y entonces yo lo que quería es contar de un habitante, un individuo común y corriente, la vida del México que me tocó vivir, ¿no?
Tú piensa en nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos hoy ven la vida global como algo normal, ¿no? Cotidiano. ¿Sí? El que exista una serie de ofertas, ¿no? Por ejemplo, una cosa clarísimo, ¿no? Cereales, ¿no? Cuando éramos niños había de 3 cereales: Zucaritas, lo de Sí, chocolate, y el cornflakes que no sabía sí, nada, y el no que había no nada llevaba más, nada, ¿no? claro. Y pensar los coches. A ver, recuerda Guanajuato como estado. Era un estado donde era agrícola principalmente, porcícola y los zapatos, ¿no? Digo, era, ¿sí? Bueno, ahora ve, es un hub automotriz Automotriz mundial, importantísimo, cuarto lugar mundial, claro. importantísimo. Sí, bueno, esa transición es la que yo quería platicar. O sea, de cómo me tocó un México del 68, ahí empieza el libro, empieza con la medalla de Felipe Muñoz. Pero también yo recuerdo que nos estudiamos en Coyoacán, mi mamá era investigadora en la UNAM, mi papá va a tomar unas fotos a Ciudad Universitaria cuando están los soldados, trae fotos con los tanques de guerra, íbamos a las consultas de mi papá para veterinario y escuchaba yo todo lo que decían de los movimientos de represión, y luego, bueno, vas creciendo y voy viendo la crisis de la primera devaluación del 76 con Echeverría, después las locuras con López Portillo. O sea, yo no sé si te pasó a ti, a lo mejor tú eres mucho más joven que yo. Nosotros nadábamos y tomábamos leche como si fuera agua y había escasez de leche. Mamá tenía que ir a comprar la leche en el mercado. Bueno, teníamos que ir a buscar leche en el mercado negro, ¿no? Acuérdate cuando no había pastas de dientes. O sea, hubo una época en México en que no había pasta de dientes. Y te puedo contar, hay otras historias, ¿no? La inflación, en fin. Y bueno, después viene todo este proceso donde eh, se ponen expectativas de que México tiene que ser un país competitivo, cómo entras con el TLC, cómo nos da la estabilidad. Que te tocó a ti esa parte fundamental del TLC. La campaña de Colosio, Claro. que estaba yo en la campaña. 23 de marzo 1994. Y después, bueno, ese momento tan difícil para mí cuando Serra deja de ser secretario de Hacienda, pues él ha sido, es mi amigo, mi maestro, mi mentor, mi jefe, mi llegada con Alep, que yo siempre digo que yo lloré cuando me dijeron que iba a ser director general de Conalep. Lloré literalmente, o sea, no lloré figurativamente, literalmente lloré, y lo cuento en el libro. Hay toda una escena que es de mucha risa, porque yo estoy convencido de que me voy de embajador a París, a la UNESCO, y al día siguiente me habla Fausto Alzati, todavía era secretario, y me dice, me pide, ya sabes cómo son esos protocolos, ¿no? El señor presidente me pide que le gustaría mucho que fueras director. Sí, 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 director general de Conalep, y yo, ¿qué cosa? Fue un poco mi sentimiento cuando me habían ratificado en Canal 11 para otro periodo de 6 años y me dicen igual, ¿no? El señor presidente le honraría que tomaras el grupo plural del Senado para ser el secretario técnico de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Y fue una honra unilateral, no Sí, bidireccional. ¿No? exactamente. Pero no me arrepiento, ¿eh? Yo siempre le No, no, digo, no, te dan las grandes oportunidades. No, uno no lo ve así en el sí, momento, luego ya lo ya entiende. lo entiendes. Yo le digo siempre que veo al presidente Cedillo y siempre que lo puedo repetir, él me cambió la vida, él me cambió, me dio una perspectiva, porque después de eso, quien es mi jefe es Miguel Limón. Y mira que yo he tenido 4 jefes en mi vida. eh, y a Miguel Limón le aprendí mucho, mucho, mucho de lo que es el México que a veces no veíamos nosotros desde este otro lado, donde estás en Hacienda y en la parte tecnocrática. Y él me enseñó la importancia de la educación, de cómo teníamos que ver y asegurarnos que cada peso que teníamos iba a los que más lo necesitaban. Eh, y bueno, yo siempre lo digo, a mí Miguel Limón, para mí ha sido una de las personas que más ha influido en mi vida. O sea, él realmente, por un lado, me dejó ser director general de Conalep, que eso es muy raro, que a veces un secretario deje que alguien
tenga una vida propia. Y Miguel me dio esa oportunidad que fue fundamental para que yo pudiera hacer lo mucho o poco que hice en Conalep, pero también me dio su amistad. Y esa amistad en que alguien te dice, yo voy a ser tu mentor. Y entonces, desde la forma como me hacía ver mis errores, cómo platicaba conmigo, yo lo sigo viendo y cada vez que lo veo le digo lo mismo. Hemos mantenido una amistad y es una persona que tiene, para mí, con todo respeto a todos los demás secretarios de educación, incluido el presidente Cedillo, yo creo que fue o ha sido uno de los mejores secretarios de educación que ha tenido México, ¿no? Qué padre. Oye, Toño, a ver, hay un tema que no has dejado. Te has comprometido fuertemente con la educación. Tan es así que tú mismo fundas una escuela, ¿no? NET, que entiendo, pues se encarga también de ofrecer un proyecto de calidad a chavos que tienen áreas de oportunidad importantes en México, pero también lanzas un proyecto padrísimo para fomentar la educación en clases también desprotegidas, pero teniendo como incentivo y motivación la natación. Eso está padre. Y fíjate que el tema de las escuelas es un tema que es otro de los temas recientes donde la vida te lleva por caminos que tú no esperabas, ¿no? Yo cuando fundo la nueva escuela tecnológica, la fundo con esta idea de poder ofrecer una educación de calidad a un precio accesible en estas comunidades de la clase media emergente de la zona metropolitana del Distrito de la Ciudad de México. La pandemia nos acabó. Perdimos en los últimos 2 años, hemos perdido 60% de la matrícula y es una actividad económica mía, un negocio mío que no creo que sobreviva. Es lo que pasa, ¿no? Y hay una parte en mí que siempre la recuerdo y sobre todo mi hija, Jimena, que ahora trabaja conmigo, me hace que la recuerde y me dice, papá, una cosa que no debes de olvidar es que eres un hombre de negocios, ¿no? Puede ser un enamorado de muchas cosas, pero si no tenemos recursos, si no hay recursos, Para no ser puedes. altruista hay que tener con qué ser ¿Con altruista. qué? Exactamente. Pero de lo que tú hablas es brazada a brazada. Y brazada a brazada es a donde van todas las regalías. Todas las regalías del libro, o cuando doy conferencias y me pagan, todas van abrazada a brazada. Y la historia de brazada a brazada es una historia muy bonita, Julio, porque yo voy a dar a conferencias y quien nos vea y nos escuche, escríbanos si alguien quiere que yo doy conferencias gratis a cualquier escuela pública que me lo pide. O a una entidad pública. Si una empresa quiere que lo haga, obviamente les contrato y me les pido que me paguen, pero trato de hacerlo todas las veces que puedo hacerlo gratis, como bien público lo hago. Voy a dar una conferencia a un internado público. Tú imagínate un internado público en Sonora, el internado Coronel Cruz Gálvez, que es un internado que funda el presidente Calles para los huérfanos de la Revolución. El año pasado cumplió 100 años. Y entonces voy a dar esa plática. Y un niño al final se me acerca, un niño de 10 años, y me dice, porque ahí me empezaron a decir Siete Mares, me dice, Siete Mares, así me dicen ahí, Siete Mares, y con el acento ahí, Sí, del norteño. del norteño, ¿a los cuántos años aprendiste a nadar? Y le dije, pues como a los 3 o 4. Me dice, entonces es que yo tengo 10, y entonces yo nunca voy a ser como tú. Y me rompió el corazón. Me rompió el corazón. Saliendo de ahí, hablé con Lucía, con Jimena, con David. Y nosotros cada año teníamos una tradición que nos juntábamos y decíamos, a ver, vamos a escoger un proyecto a que hagamos un donativo. Que usualmente eran cuestiones relacionadas con la educación. Y les dije, ¿saben qué? Yo les quiero proponer que empecemos un proyecto donde enseñemos a todos los niños del internado a nadar. Y entonces voy y lo anuncio, y entonces lo que sucede, ¿no? No vas a poder, no te van a Sí, ya dejar. sabes, siempre ¿Qué que quieres los que te diga? motivadores sociales, La liga. que te dicen nunca lo haces, estás Sí, loco, sí, sí, no, eso no se puede, que fumaste, sí. rólala. Entonces empezamos y les empezamos a cambiar la vida a los niños.
Y hay unos videos primorosos hay una niña que dice que cuando llega a la alberca se siente poderosa. Imagínate niños de un internado público que llegan ahí ¿por qué llegan al internado, no? Los problemas que han vivido en su vida. Bueno, al final del ciclo escolar se echaban de la plataforma de 10 metros. El secretario de Educación no lo podía creer, el de Salud, que fueron a una ceremonia que hicimos. Y entonces empieza a correr la voz. Y entonces un día se le paran 2 escuelas que estaban cerca de la alberca, los papás de la escuela se le paran al secretario y le dicen, nosotros queremos lo mismo del internado que vienen desde lejos acá, nosotros estamos caminando. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, bueno, pues déjame pues ahora sí hablar con mis cuates, y decirles, pues vamos a hacer una organización sin fines de lucro, y digamos a tener 1000 niños en Hermosillo. 1000 niños. No, hombre, les cambias la vida, las habilidades de vida, cognitivas, Todo. de sociabilización, de entendimiento, de participación, Seguridad de poder. seguridad en ellos mismos. Y entonces, pues viene la pandemia, no hemos podido hacerlo. En un video que va a salir pronto, porque todavía no lo terminamos, del intento del cruce doble, se juntan los niños del internado y todos los días, como una semana antes del nado, me mandan un video echándome porras. ¿Qué te puedo decir? O sea, para mí, Bueno, esos, la paga, el mejor cheque. Fíjate, a mí alguien un día me preguntaba que qué se siente tener los premios que acabamos de mencionar y otros que tengo. Yo siempre digo que esos son efímeros, ¿no? Te dan, te llegan, te lo ponen, te aplauden, sales en el periódico a lo mejor o no. Pero lo que me han dado todos esos reconocimientos es una voz, porque me hacen caso. Hoy puedo hablar y puedo tocar las puertas en algunos lugares y por lo que he hecho en el deporte, me escuchan, ¿sí? Y eso es lo que para mí es importante, tener una voz para poder hablar en nombre de estas personas, ¿no? de estos niños, de lo que hacemos en educación, en la consultoría, que es también otra parte que cuando estás en la educación pública y tomas una decisión correcta, impactas a miles, impresionante, que no lo haces en la educación privada. Eh, y entonces, otro de mis actividades es ser consultor. Y el año pasado, el ciclo pasado, eh, llegamos a tener 13 estados de la República donde estábamos trabajando. Y ahí lo que hacemos principalmente, Julio, es temas de español y matemáticas. Y yo te decía que la pandemia lo que nos obligó a nosotros, tanto en la escuela como en la consultoría, es encontrar a nuevas formas de vincularnos con los docentes, con los padres de familia, con los alumnos. Pero principalmente déjame hacerte el comentario de los docentes. Y yo creo que tú lo vas a entender muy bien, porque durante muchos años a nosotros, en los mundos en los que hemos vivido tú y yo, la preocupación de la formación del magisterio siempre ha sido un tema. ¿Cómo logramos tener un mejor magisterio? ¿Cómo podemos seguir dándoles oportunidades de reforzamientos y de actualizaciones? Pero sobre todo, ¿cómo los metemos a la época digital? Piénsalo, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? La pandemia los obligó 10 años a meterse a la época digital. Lo que estamos haciendo tú y yo hoy en Zoom, de repente nosotros tuvimos que enseñarles cómo usar Zoom, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y de ahí, y entonces fue increíble porque empezó un círculo virtuoso donde el año pasado llegamos a más de horas de capacitación, más de 170,000 horas de capacitación a docentes, y todo por Zoom. El uso del WhatsApp para vincularse con los padres de familia, el Facebook para poder mandar las tareas. O sea, realmente la pandemia ha sido muy mala en muchos sentidos para la educación, porque definitivamente el tomar una educación para un niño de primaria o de secundaria, aún de media superior, por Zoom, es una aberración, es muy complicado, ¿no? Pero, por otro lado, nos obligó a los actores que estamos en el sector educativo
a utilizar la tecnología como no la habíamos utilizado en muchos años. Entonces, esa es la otra parte que hacemos y ahí me da mucho gusto porque vamos a los que más lo necesitan, a los chavos que están con atrasos importantes, ¿no? Mi querido Toño, pues para finalizar yo haría una reflexión. Te diría, tú más allá de tocar puertas, has tocado corazones. Y los has tocado de manera poderosa, con ejemplo, con trayectoria, con congruencia. No es que te sigan o te sigamos por azares del destino. Te seguimos porque cada brazada, que yo no sé cuántos se den en aguas turbulentas o a contracorriente, que a lo mejor serán 60 o 70 brazadas por minuto, probablemente, no lo sé, pero que implican siempre un mayor esfuerzo, pues tú nos has puesto ejemplo, has salido adelante y has logrado lo que muchos no nos atrevemos luego a hacer. Cuando salen esos motivadores sociales que te dicen estás loco, no lo vas a lograr, para mí en mi vida siempre ha sido un significado de que sí vale la pena hacerlo y que hay que ir por la banqueta de enfrente y en sentido contrario. Tú pues en el agua directamente, en el buen sentido de la palabra. Pero yo te diría, voy a cerrar esta conversación, si me lo permites, con una reflexión que vi en otro de tus videos. Y en otro de tus videos tú ponías algunas características de lo que implica nadar a mar abierto. Y yo lo he traducido a que el mar es como la vida misma. Tiene momentos de aguas heladas, mareas engañosas y corrientes impredecibles. Pero grandes héroes que como tú están dispuestos a cruzarlas. Mi querido Toño, muy agradecido. La verdad es un gran placer reencontrarte Muy y, agradecido yo también. y que podamos Oye, conversar sobre esto. te agradezco muchísimo porque veo que hiciste una súper tarea. Pocas veces bueno, más bien diría, nunca me han entrevistado con tanta información previa. Entonces te la agradezco porque estabas muy preparado y te lo agradezco. No, pues la verdad es que es en honor a tu tiempo. Me daría mucha pena quitarte el tiempo y no estar preparado. Puestos, Ándele. un Gracias por abrazo. todo. Bye. Bye. Adiós. Bye.